¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Mucha gente relaciona la criptozoología con un ámbito de entretenimiento que va desde las películas de ficción a los programas de misterio, pasando por historias de terror contadas ante la hoguera de un campamento. Sin embargo, una cosa no tiene que ver con la otra. Es perfectamente posible disfrutar de ciertas historias de terror o sumergirse en mundos mitológicos sin querer tener nada que ver con la criptozoología, ya que esta última no es una forma de entretenimiento. De hecho, sus defensores creen que esta es sobre todo una forma de obtener información valiosa sobre el mundo en el que vivimos, es decir, que su objetivo sería de tipo intelectual y no disfrute personal. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Café Coloquio. Raúl, ¿qué más? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal Mauricio, amigos y oyentes? Bienvenidos. Y bienvenido Mauro. Todos. Un saludo súper gigante para todos aquellos que nos escuchan en cualquier rincón de este planeta. Sí señor, así es, en cualquier rincón de este hermoso planeta. Raúl, el tema que vamos a tratar hoy, criptozoología, hace parte de nuestra matriz de temas y no habíamos tenido la posibilidad de tocar este tema, ¿no? Ve Mauro, cuando investigamos en cuanto al tema, yo me acordaba que, no sé si de pronto algunos oyentes, de pronto los más fieles, recuerden el intro que tenemos, que ese intro ya tiene varios tiempo, pero en el intro decíamos que hablábamos de temas de cultura, sociedad y misterio y que íbamos a tratar temas de teología, de psicología y criptozoología. Entonces, hablando con un oyente, hace poco que me habló pues por el interno, él es psicólogo, le doy el saludo, creo que lo habíamos saludado la vez pasada a Camilo Silva, me decía que el tema es interesante y de hecho es un tema que no ha pasado de moda y es la criptozoología. Pero bueno, Raúl, vamos a contextualizar a los oyentes referente a lo que es la criptozoología, pero yo quiero hacerles una invitación primero, tanto a nuestros oyentes como a ti, Raúl. ¿Qué tal si nos servimos una taza de café calientica? La disfrutamos mientras hacemos el episodio. De acuerdo. Bueno, café en mano, Raúl, quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué es la criptozoología? Bueno, Mauro. ¿O con qué come? Sí, la criptozoología se ha querido tener como una rama de la biología, pero vamos a ir como acostumbramos acá en el podcast, a definir este término a partir de su etimología. Entonces, resulta que tenemos que ir al griego, y vamos al griego y nos encontramos que desde su etimología, esta palabra está formada de estos tres términos: criptos, zoos y logos. Entonces, partiendo de esta base, la criptozoología puede ser entendida como el estudio de animales hipotéticos o animales ocultos. Sí, animales hipotéticos o animales que permanecen ocultos. Es decir, que están dentro de esa cortina de misterio. Ajá. Entonces, es decir, criaturas de las que solo conoceríamos indicios y cuya existencia aún no habría sido incorporada plenamente al conocimiento científico. Entonces, Mauro, estas criaturas, y Mauro y oyentes, estas criaturas suelen ser llamadas críptidos, y en la mayoría de los casos son caracterizadas como seres que por el momento tan solo forman parte del conocimiento popular más no científico. Entonces, estamos hablando pues de criptozoología, el estudio de los animales hipotéticos ocultos, y cuando nos referimos a cada uno de estos animales nos estamos refiriendo a críptidos, Mauro. ¿En dónde está ubicada la criptozoología? Criptozoología, ¿esto es una ciencia, Raúl? Mauro, B. Pues yo creo que sí, de alguna manera sí. Sí, pero tendríamos que ir a lo siguiente. Ve. Muchos han dicho que es una pseudociencia. ¿Qué es una pseudociencia? ¿Es una... ¿Ciencia qué? Es una ciencia falsa. Exacto. Pero otros dicen, hombre, no es una pseudociencia, sino que es una paraciencia.
Y ahí es donde tenemos que ir al término de la paraciencia. Y hacer la diferenciación. Ajá, entonces supuestamente la paraciencia se asocia comúnmente a temas científicos subsidiarios y accesorios, alejados de la corriente principal establecida y los paradigmas actuales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplos. Sí, ¿qué quiere decir con paraciencia? Y qué quiere decir sobre todo con temas subsidiarios. Hombre, por ejemplo, ¿qué? Hablamos ahorita... El biorritmo, la numerología. El Feng Shui. El Feng Shui. Que es básicamente esto de que coloca el espejo a la entrada. Para manejar las energías. Eso, creo que es colócalo a la entrada o no lo coloques a la entrada. No, es colocarlo el espejo que da hacia la entrada, claro. Para determinadas ubicaciones en la casa, ¿no? La ubicación de la cama no en una ventana, todo esto porque supuestamente manejan unas ciertas energías. Pero el biorritmo también es otro tema que... ¿Qué es el biorritmo? Que es tenido como una paraciencia, lo que decíamos ahora, la numerología, que parece un poquito, podría parecer un poquito fantasiosa, pero cuando hablamos tú me decías que tiene cosas muy interesantes. Me disculpan el término, pero tiene su cuento. Raúl, es que cuando indagas acerca de la numerología, te das cuenta que desde tiempos inmemoriales esto ha tenido mucho que ver con las decisiones que han tomado la humanidad en sus diferentes estadios y etapas. Y por ejemplo, si ves toda la numerología que hay, Raúl, sí, en el Antiguo Testamento con respecto al templo de los hebreos, que era un templo que desmontaban y lo cargaban por el desierto. El tabernáculo. El tabernáculo y todo esto, que esto lo desmontaban durante la peregrinación que tuvieron. La peregrinación en el desierto. En el desierto, sí. Que es llamado Vea, se me va el término. El tabernáculo, el lugar santo. No. ¿Cómo es que se llama esos 40 años que estuvieron en el desierto? Ah, bueno, el éxodo. El éxodo. Muchas gracias, sí. Kai, que no me llega. Cuando profundizas acerca de todos los componentes que tenía. Las medidas, el peso de cada una de las cosas, las columnas. Incluso habían unos bloques, Raúl, en plata. Y esos bloques se colocaban en unos huecos que ellos hacían en la tierra del desierto, y sobre esos bloques colocaban como unos pilones o unos palos, pues, para poder colocar unas columnas, unas columnas como tal para poner las carpas y todo esto, pues. Pero yo creo que sería otro tema de podcast. Sí, sería un tema, pero entonces la numerología. Pero entonces, profundizando en el asunto de la numerología, es un cuento bien interesante. Entonces sería una paraciencia. Y es un tema de podcast también. Pero se me vino a la mente también, y que sí, que es un tema de podcast, pero me vino a la mente también otra paraciencia, y es la carta astral. ¿Vas a oír hablar de eso? Sí, claro. Y mira que tiene algo de ciencia porque se basa en la disposición o la ubicación de los astros, el tiempo, el momento donde uno hace todo esto, pero debería también otro tema de podcast. Entonces, retomando lo de la criptozoología, si es una ciencia, porque nos hacemos la pregunta, la criptozoología no es una ciencia. En la mayoría de los casos, lo que hay tras ella, mucha gente puede pensar que es una pseudociencia, y podríamos decir que no es una pseudociencia, sino más bien una paraciencia. Una paraciencia. Sí. Yo lo ubicaría más fácil en la paraciencia. Sí. Entonces, porque es que nos han demostrado a través de este asunto de la criptozoología que cosas de lo que ellos hablaban pues resultaron ser ciertas. Más adelante nos vamos a dar cuenta, pero es que mira, Mauro, hay un asunto con lo de la criptozoología y una línea de pronto muy delgada que puede poner a la criptozoología en una pseudociencia o en una paraciencia. Nosotros decimos que es más bien una paraciencia, pero ¿cuándo se vuelve de pronto una pseudociencia? Cuando estamos hablando de críptidos que sean, por ejemplo, descritos como entidades con poderes mágicos o propiedades que rompen con las leyes naturales. O sea, cuando caemos en muchos casos de lo mítico, ¿sí? Imagínate esto, Raúl. Pues esto porque ya es aceptado, lo conocemos ampliamente, y es el asunto de las anguilas. Aquí en los llanos de Colombia, conocido como el temblador. Anguilas eléctricas. Y este animal tiene una descarga eléctrica que te puede desvivir, completamente. Sí. Pero ¿quién se le puede ocurrir en sus 5 sentidos que haya un animal
que Un produzca pez descarga que- eléctrica. que produzca una descarga En eléctrica. algún momento fue un críptido. Sí. Que más adelante lo vamos a ver para que no nos adelantemos, Mauro. Pero vea, Sí. ahora bien, Mauro y oyentes, esto no significa que los críptidos sean descritos como entidades con poderes mágicos o propiedades que rompen con las leyes naturales. En muchos casos, esos hipotéticos animales, Mauro, tienen el aspecto, lo que estás diciendo, tienen el aspecto de seres vivos que podrían existir y que no son muy diferentes de otras criaturas bien conocidas por la zoología. Posiblemente le pasó a los españoles cuando vieron las anguilas eléctricas, ¿no es cierto? De hecho, O los mismos indígenas cuando vieron los caballos. de hecho, la conocida Danta, hay un relato El donde, tapiro de Anta, sí. donde describen en una carta al rey los animales tan extraños extraños que se han encontrado en el Nuevo Mundo, y hablan de la Danta y dicen, hombre, eso parece como un elefante, Pero caballo también, ¿o pero qué? caballo también, pero, o sea, es una mezcla extraña, y en verdad tú Bueno, ves una si un Danta. colonizador de esos ve uno solo, ¿qué dices? Es como un animal, una quimera, ¿no es cierto? Y pues imagínate que uno de estos colonizadores llega y un solo individuo que le dio por internarse un poco en la selva, alejarse un poquito de sus amigos, los que llegaron con él, ve una criatura de estas que jamás en su vida, una danta, y va y le cuenta a sus amigos, mira que vi una criatura o un animal así, pues está loco. Joder, ¿qué estás hablando? ¿Qué fantasía es esa? Bueno, o fíjese también usted, Mauro, cuando llegan estos españoles y de pronto ven en el Amazonas una águila arpía, que tiene casi el tamaño como de un niño pequeño o algo, y que muchas partes las tildan de brujas porque que son enormes. No, pero yo creo que la comparación es errada. Yo creo que eso es mucho más grande que un niño pequeño. Bueno, sí. Yo creo que más fácil levanta a un niño pequeño y se lo lleva. Sí, claro. Pero si tú ves una águila arpía, que yo tuve la oportunidad de verla en el zoológico acá de Medellín, es un animal enorme. O sea, la garra es como más grande que la mano Creo de que es un más ser grande humano que adulto. Y la cabeza y la forma como mueve el cuello, si tú llegas de Europa que no has visto un animal de esos, tú ves un animal muy fantasioso, mágico, prácticamente una quimera, ¿sí o no? Sí, total. Mauro, ejemplos, Raúl. Miremos más bien ejemplos de críptidos. Ejemplos en América. No, pero miremos más bien primero algunos ejemplos de críptidos a nivel mundial, o sea, los más famosos. ¿Cuáles son los más famosos? El Yeti. ¿No has oído hablar del Yeti? Claro que sí. El abominable hombre de las nieves, conocido como el Yeti. Bueno, sí. está también el mono marino de Steller. Es otro críptido a nivel mundial. Y yo no he escuchado ese. Pero bueno, mira, hay uno que es parecido al Yeti y que cambia de nombres. Está, por ejemplo, el Bigfoot, el Sasquatch, el Scunape. Ese Scunape recibe el nombre más que todo en la Florida. Pero es también una especie de hombre mono gigante, parecido al Yeti. Es el conocido como pie grande, sí, ¿no? Sí, pie Sasquatch. grande, exacto. Sasquatch, pie grande, Bigfoot. Porque el Yeti es de por allá de la región nevada del Himalaya. Del Tíbet, todo eso por allá, Tíbet, sí. el Tíbet. Eso. Inclusive hay un capítulo de una revista de Calimán donde Calimán pelea con el Yeti. Eso sería otro tema de podcast también para hablarlo de la la momia, guardia. la película La Momia creo que también salen los Yetis. Pero mira que cuando hablas del Sasquatch, sí que... El Bigfoot, sí que hay una grabación. Hay grabaciones y sí que le han gastado en documentales a los de estos canales de Discovery acerca del Yeti como tal, del Sasquatch. Del Sasquatch. Entonces está el Sasquatch o el pie grande o el Bigfoot. Hay hasta huellas, creo. Sí. No, y la filmación es en Estados Unidos, donde él voltea a mirar al que lo está filmando a lo lejos. El más famoso de la historia. Yo creo que sí. Yo creo pero que espera, que sigue otro muy famoso. El monstruo del lago Ness. Es ese. Bueno, sí. El monstruo del lago Ness es otro ejemplo de críptidos más famoso a nivel mundial. Está el chupacabras y está el oso Nandí. ¿Cómo te parece? Pues? Bueno, ahí hablando de los ejemplos de críptidos a nivel mundial más famosos, pero ahora sí vamos a lo que tú dices, Mauro. Este oso Nandí, la verdad es que yo no lo he escuchado. Vamos a ver, era un oso gigante. Tú sabes que, mira, yo hace algunos meses escuchaba un análisis que hacían acerca del chupacabras bien interesante. Pero vayamos primero a lo que es el chupacabras y nos compartes ese análisis. Dale. Bueno, el chupacabras es nuestro primer destino, Mauro, que es en Puerto Rico. Puerto Rico... Eso arranca en Puerto Rico, sí. ¿Cierto? Fue su primera aparición. Sí, la primera aparición. Lo vemos como Puerto Rico, yo lo veo como un país independiente, pero también como un estado de Estados Unidos, ¿sí o no? Entonces, empezamos en Puerto Rico,
donde una criatura misteriosa empezó a aterrorizar a granjeros y al ganado. ¿Sabes cuándo fue? Desde los años 90, y ahora tú nos vas a contextualizar algo. Entonces el chupacabras, se dice que este ser atacaba a los animales dejándoles pues unas extrañas marcas de mordidas y creo que unas perforaciones muy pulidas. Unas pues, perforaciones de tipo quirúrgico. Exacto. Y entonces encontraban a este ganado con esas perforaciones y con los cuerpos desangrados. Pero, ¿qué es realmente el chupacabras? Entonces mira que algunos creen que es una criatura extraterrestre. Mientras que otros piensan que podría ser una especie desconocida de depredador, o sea, depredador que no conocemos y por eso entra en esa categoría de críptido. Resulta que las teorías sobre el chupacabras, Mauro, son muy diversas y a pesar de los numerosos avistamientos que la gente ha tenido de este animal en Puerto Rico, en México y en Estados Unidos, sigue siendo un enigma sin resolver. Mira que escuché por ahí algo bien interesante referente al chupacabras, y es que hacen un análisis desde otra perspectiva, Raúl. Sí. Y hablan de una conspiración. Y no es que se hayan inventado el chupacabras en un laboratorio. Entonces, lo inventaron para el imaginario colectivo de las personas. Sí. Y resulta que esas personas que yo escuchaba en el siguiente análisis es bien interesante porque ellos dicen, el chupacabras en realidad es una invención a la que le dan una gran propaganda en todos los medios, difunden esto por gran parte de América. Esto empieza me dijiste en Puerto Rico, pero también hubo avistamientos en Estados Unidos, en muchos en Centroamérica y aquí en Colombia también se habló del chupacabras. Mientras todos los medios de comunicación hablaban, Raúl, del chupacabras y de lo que hacía con los pollos, las gallinas y las vacas y diversos animales, al parecer esto era una cortina de humo, una cortina de distracción. Y mientras hablaban del chupacabras estaban pasando cosas muy... desviando la atención. Sí, y estaban pasando cosas muy siniestras en el globo. Estamos hablando de los 90. Estamos hablando de los 90 y si tú te fijas, Raúl, y no es que uno pretenda ser conspiranoico, pero pues... cuando las cosas de pronto tienen algún sentido es bueno compartirlas. Pero es que se ha utilizado ese tipo de cortinas de humo para desviar la atención de la gente en una cosa que no es importante para que lo importante no salga a la luz. Sí, porque mira que entonces hubo muchos acontecimientos. Empezamos con la Guerra del Golfo. Los 90, sí. Se habló ya más acá después de los 90, pero todavía se habla del chupacabras, pero se habla también de lo extraño de la caída de las Torres Gemelas, que sería otro tema pues sí, interesante. Se habló también de las famosas armas de destrucción masiva. En ese entonces fue muy vinculado con esto de la caída de las Torres Gemelas, pero fueron muchas decisiones que se tomaron en ese momento mientras la gente tenía su atención puesta en lo que era el chupacabras y finalmente nunca se supo en realidad que era el chupacabras. Aunque mucha gente dice que lo ha visto. Que ha habido muchos avistamientos, pero bueno, hay que hacer críptido entonces como una cortina de humo. Sí, porque mira lo que tú dices, aunque mucha gente dice que lo ha visto, recuerdo un episodio que tuvimos nosotros de podcast de la Guerra de los Mundos y como mucha gente decía haber visto naves espaciales, sí, claro. Incluso hubo contacto con seres de otros mundos y resulta que esto fue todo una histeria colectiva. Una histeria colectiva. Entonces puede ser que es una figura, un críptido creado para desviar la atención de la gente. Y bueno, y es que no tiene sentido, Raúl. ¿Quién nos dice a nosotros que un animal deja una marca de carácter quirúrgico, como por acercarme de alguna manera a un término para describir las heridas o las laceraciones que dejan este animal, este depredador o este extraño animal chupacabras, que al parecer eran incisiones como si fuera el más famoso, el más tremendo experto quirúrgico, Mauro, o tal vez con un bisturí de láser. Sí, pero por eso también se dijo que posiblemente fuera un extraterrestre el chupacabra. Entonces ahí está el lugar de un críptido muy latinoamericano. Acuérdate que ya estamos hablando de los críptidos o criptozoología latinoamericana. Bueno, ahí queda. Vámonos para México. A nosotros nos escuchan en Centroamérica, sí, en México, en Argentina. Ahí entonces esperamos sus comentarios y si alguno tiene algo que comentarnos del chupacabras, estamos atentos. Es bienvenido. Entonces, bienvenidos y nos lo pueden dejar en sus comentarios. Mauro, de Puerto Rico nos vamos para México.
Viajamos ahora para México, hombre Mauro, donde las leyendas de un tema que es bien, pero bien interesante, hablan del Nahual. Nahual, un saludo, Raúl, muy especial para los hermanos de México. Para todos nuestros suscriptores y oyentes y amigos de México. País maravilloso, lleno de una cantidad de historias, sí, Mauro, que tenemos que empezar a contar. Y de nahuales. Entonces, este Nahual es un ser que tiene la capacidad, nada más y nada menos, de transformarse en animal. Según aquí entra la mitología mesoamericana, que es muy rica, los nahuales eran chamanes que podían adoptar la forma de jaguares, coyotes o aves, muchas veces para proteger a su comunidad o en algunos casos para causar daño. Entonces, Mauro... Entonces eran chamanes que se podrían transformar. No, y todavía en México creen en el nahual, Mauro. La figura del nahual está profundamente arraigada en las creencias indígenas mesoamericanas y pues mexicanas, sí. Entonces, el nahual que representa, que a mí me parece algo bonita, pues esta definición es que el nahual representa como el vínculo que hay entre el ser humano y la naturaleza. Mauro, finalmente somos también animales. Así como la capacidad de trascender los límites de la realidad física. ¿Cómo te parece, Mauro? Y vos me lo comentaste, yo también lo corroboré. Hagamos un paréntesis. Aquí que va a ser un tema realmente de podcast, y perdónenos ser tan recurrentes con este término, con esa frase más bien. Aquí el año pasado se perdieron unos niños en la selva del Amazonas, ¿no es cierto? Cayeron en una avioneta, fueron los únicos sobrevivientes, los adultos murieron. Ellos finalmente son encontrados, vamos a hablar de ellos en otro capítulo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Mira que este tema rápidamente porque fue bien interesante, Raúl, porque se destinaron las fuerzas del ejército colombiano, las más especiales en cuanto a navegar en estas selvas colombianas que son bastante difíciles. Recónditas. Gente experta en rastreo, en todas estas cosas. Esta gente no podía. Incluso hubo un perro que se perdió también, un pastor alemán. Resulta que recurren a un chamán, y ese chamán, por medio de su... Bueno, que tomó yaje o tuvo un viaje. Por medio de este viaje, a través de, creo que el yaje, en fin, en todo caso, este señor les da la ubicación 99.9% precisa dónde están los niños. Los GPS. Sí, es que mejor que Google. Estaban a unos pocos metros. Y sin duda fue que tomó yaje o algún otro preparado, entró en trance y tal vez viajó por los ojos del águila, del jaguar o algo, y los localizó. Y los localizó. Eso está escrito, incluso eso está en uno de los capítulos de un periodista muy reconocido colombiano, que es el señor Daniel Coronel. Ajá. Raúl, bueno, Mauro, este episodio como tal, rápidamente para terminar, me hace acordar de algo muy interesante. ¿Te acuerdas de Maniman? Sí, claro, un hombre que convertía en algún tipo de animales. Pero entonces mira, Mauro, en México, volvamos otra vez a México, los nahuales entonces muchas veces pueden ser chamanes que tienen esa capacidad de tener un vínculo tan profundo con la naturaleza que pueden transformarse en ese animal y poder encontrar respuesta a muchas cosas. Entonces, hay muchas historias de nahuales y han sido transmitidas de generación en generación en México, manteniendo viva esta fascinante tradición a lo largo de siglos, de mucho tiempo. El nahual, Mauro, ha sido objeto de miedo y respeto y sigue siendo una figura emblemática en la criptozoología de nuestro país muy querido, México. Raúl, ¿pero si crees que aplica allí? ¿Qué? ¿Cómo cripto? Hay una línea muy delgada, porque es que si usted entra inclusive a internet puede ver es que una figura de un nahual y hay un indio, un indígena. Es como un perro, ¿no? Sí, puede ser perro, un águila gigante, y hay una persona que está ahí al pie de ese animal y dice que es una foto por allá de 1919, 1913 de un nahual, y hay mucho material que se puede encontrar en internet donde hablan de los nahuales. Entonces, porque es que llega a ser como un críptido, pero también puede ser, como lo decíamos anteriormente, un ser mitológico. Sí, porque es que en este caso un nahual podría ser cualquier animal. No cualquier animal, un chamán o una persona que tiene la posibilidad de convertirse en animal. En fin. Bueno, Mauro, seguimos de Norteamérica, que es México, vamos bajando a Centroamérica y llegamos a Honduras. ¿Qué pasaba en Honduras? En Honduras se hablaba del picudo.
Bien interesante eso, Viejo, el picudo. el picudo hace referencia a un críptido legendario originario de este país, Honduras, un país muy bonito. Y la supuesta criatura se alimenta de la sangre de otros animales, de manera muy similar, Mauro, al del chupacabras. Tremendo. Inclusive se dice que siempre aprovecha las altas horas nocturnas para evitar ser cazado. Las sombras, ¿no? Claro, las sombras, se mueve entre las sombras, sale, caza a estos animales, les chupa la sangre también, como el chupasangre, pero este se llama el picudo, y resulta que debido a la naturaleza montañosa, boscosa y selvática de Honduras, pues acorde a varios pobladores que dicen haberlo visto en las áreas rurales, dicen pues que han visto a este picudo, pero resulta que en el país también en partes, digámoslo, en partes lo contrario a rural, urbanas, a zonas urbanas también dicen que han visto a este extraño animal críptido llamado el picudo. Y también, pues, como lo decías, por ser zona montañosa, este país puede ser el hogar de extraños depredadores, pues, que nosotros no conocemos. Muchos ¿no? animales extraños, sí. Pero entonces, imagínate que hablan de la araña con rostro de niña. En Honduras. En Honduras. Y el lagarto de oro. El lagarto de oro, que tiene, pues, como algo bien interesante con la iglesia, ¿cierto? Sí, que supuestamente se aparece en el altar mayor, ¿ah? Entonces... Los monos con colmillos. Monos con colmillos, pero eso sí los hay. Pero con colmillos de la mosquita. Ah, de la mosquita. De la mosquitia. Ah, pero entonces deben ser muy pequeños los colmillos. Bueno, pero yo eso lo veo también como muy mitológico, ¿no? Pero, hombre, está tanto arraigado en la gente, no sé si en el imaginario, que muchas personas en Honduras dicen haber visto al picudo. Oiga, llegamos ¿Vamos para dónde? ¿Para Guatemala? Llegamos a Guatemala, no llegamos al Gadejo, sino al Cadejo, ¿no? Al Cadejo. ¿Qué pasa con el Cadejo? Cadejo? Mire, este es el monstruo más temido y conocido de Guatemala. Sí. Y sus reinos son las noches, o sea que este también es también nocturno. Salen las sombras. Sí, señor, este surge de la nada y se aproxima a los transeúntes por la parte de atrás, o sea, se va detrás de la persona. Siguiendo sus pasos. Siguiendo sus pasos para... O sea, por la parte de atrás siguiendo sus pasos. Pero ¿a qué se parece este animal? Pero es que dicen que se parece a un perro. Pero no es un perro. Pero no lo es. Dicen que sus pisadas aterrorizan porque tiene el sonido inconfundible, Raúl, de las pezuñas de un caballo sobre el asfalto. Esto en la ciudad. ¿Y ¿cierto? Si está en el campo? Y si está en el campo, esas mismas pisadas, pero sobre la tierra. Ah. Y ¿sabe cuál es el mayor riesgo? Según lo que relatan pues acerca del Cadejo. El mayor riesgo, Raúl, es voltearse. No mires hacia atrás. No debes mirar hacia atrás. ¿Qué pasa si uno da la vuelta, por ejemplo, para enfrentarlo? Mire... ¿Cómo tiene esos ojos? Lo que pasa es que el Cadejo trae el fuego del Averno en sus ojos. Entonces es bien miedoso. ¿Y la muerte qué? Y la muerte en sus pezuñas. Entonces, saluda a los amigos de Guatemala y que no vayan a mirar para atrás cuando sientan pezuñas. No vayan a mirar para atrás y no olviden comentarnos y hablarnos un poquito más acerca del Cadejo. Sí, hombre, saludos a la gente de Centroamérica y a la gente de Guatemala. Mauro, de Guatemala nos vamos para Brasil. Vamos para Brasil, del Bajamos, yogo, ya del llegamos yogo bonito. Sí, ya llegamos a Sudamérica. Está el Mapinguarí. ¿Qué le parece, eso, pues? ¿Qué es, hombre? Un pingüino, ¿qué es eso, por Dios? Mapinguarí. El Mapinguarí, cuando llegamos a la selva amazónica... Y Brasil que tiene el mayor porcentaje del Amazonas. De selva amazónica. Colombia tiene, Bolivia tiene, creo que Ecuador también, Perú y Venezuela. Pero la mayor parte está en Brasil. Es la Amazonía venezolana. Entonces resulta que allí... La Amazonía en esa selva, brasileña. Sí, en esa selva, ese es el hogar del legendario Mapinguarí. ¿Y qué es esto? Es una criatura que es descrita, Mauro, como un ser gigantesco y peludo, con un fuerte olor. Creo que un olor, o dicen por ahí, almizcle muy fuerte. Entonces, cuando sienten ese olor es porque se está aproximando el Mapinguarí. Resulta que este animal, este críptido, es conocido porque aterroriza a los habitantes de la selva, a estas tribus que todavía viven allí en esta selva, y algunos relatos sugieren que el Mapinguarí tiene una boca en el estómago y que puede emitir un grito ensordecedor por esa boca que tiene en el estómago. ¿Cómo te parece, Mauro? Tremendo. Pero es que el Mapinguarí también, o sea, este yo creo que encaja un poquito más porque... Sí.
Porque sí hablamos puede tener una base de lo real. Sí, porque hablamos del el conocido, incluso... el perezoso gigante. El perezoso gigante. Claro, Incluso hay vestigios de esta criatura, ¿no? Osamentas de fósiles. y fósiles que han encontrado, ¿no? Ahí en el Amazonas existieron perezosos gigantes, pero enormes. Entonces sí, tiene una base de pronto, tiene una base de pronto en lo real. Pero Mauro, aunque pues de eso no hay evidencia concreta de su existencia, las historias y los avistamientos continúan alimentando la curiosidad y el temor en esa región amazónica. Todavía muchos pobladores siguen hablando del Mapinguari y que lo han visto. Y es que Raúl, en este territorio tan gigantesco es muy posible que haya una cantidad de cosas que no se han descubierto. No, sí, y como lo dices, es una selva amazónica bien vasta, bien grande, y que gran parte hoy en día todavía está inexplorada, ¿no es cierto? Entonces eso nos deja como abierta la posibilidad de que el mapinguari o algún animal similar pueda estar escondido en esas profundidades de la selva amazónica. Bueno, ahí entonces está, Mauro, está el mapinguari. Esperamos también que si alguien nos escucha de Brasil nos comente un poco acerca de este extraño animal. Raúl, continuamos ¿Vamos para dónde? ¿Bajamos más hacia el sur? Vámonos como hacia la Patagonia, pero no alcanzamos a llegar hasta por allá. Lleguemos a Argentina. Lleguemos a Argentina, Raúl. También donde tenemos suscriptores y oyentes. Sí, un saludo para nuestros hermanos argentinos. Saludo para todos los chefs de Argentina. Un saludo muy especial. Y a este sí me parece bien. ¿Cómo se llama ese críptido? Ese se llama el hombre polilla. El hombre polilla. Pero es que, Raúl, el hombre polilla no solamente se ha visto en Argentina. No. Incluso hay avistamientos. Más en Estados Unidos. Pero háblame un poquito de ese hombre polilla. ¿De quién era, pues? Es que, aunque en Argentina lo han visto, ahí en la ciudad de La Plata. En la ciudad de La Plata. Se ha reportado la aparición de esa figura similar al hombre polilla que aparece en Estados Unidos en Point Pleasant. Ahí en Estados Unidos. Entonces, este hombre polilla es descrito como una criatura humanoide. Sí, o sea, con forma humana. Tiene forma humana. Pero con alas y con unos ojos rojos. Es más, te voy a decir algo, Mauro. Unos ojos rojos brillantes. Mauro, voy a hacer un paréntesis acá. ¿Cómo te parece que yo vi hace por ahí unos 3 o 4 años? ¿Viste el hombre polilla? No, hace unos 3 o 4 años vi un documental en Discovery Channel sobre el hombre polilla. Sí, imagínate cómo es de fuerte este críptido o la imagen de este ser que Discovery, puedes buscarlo, tiene un documental donde hablan del hombre polilla. Y es muy consistente los relatos y los avistamientos y los testimonios del hombre polilla, ¿no? Dicen que el hombre polilla ha sido visto en varias ocasiones causando el pánico entre esos testigos, entre las personas. Y de hecho, si tú ves el documental, hay testigos y personas que dicen, sí, yo lo vi parado ahí en el puente y tenía los ojos rojos y tenía alas y no sé qué. Resulta que los avistamientos del hombre polilla en Argentina también son relativamente recientes. Sí, es lo que me llama la atención, es más bien reciente, ¿no? Pero siguen el patrón similar al de otros lugares como en Estados Unidos. Entonces, la descripción de la criatura es consistente a la que hacían en Estados Unidos también, Mauro. Y imagínate que hay quienes creen que podría estar relacionada con eventos catastróficos como terremotos o inundaciones debido a su aparición previa a estos incidentes. Eso ha pasado en Estados Unidos. O sea, cuando aparece esperen un golpe fuerte que algo viene. Y ahora que hablábamos, yo te decía que aunque no es un críptido, tiene también esa fama. El remo. El pez remo. El pez remo, sí. El pez remo cuando aparece en ciertas playas puede ser de Japón o creo que también, no sé si en Norteamérica, en varias partes ha aparecido ese pez remo, que es un pez muy largo. Creo que puede ser por ahí de 2 o 3 metros. Aparece ya muerto en las orillas. Y creo que en Italia, en varias partes ha aparecido. Dicen que cuando aparece es porque va a haber una tragedia natural. Y por lo regular sí viene precedido de catástrofes, tsunamis, terremotos. Entonces, lo que pasa con el pez remo cuando aparece en las costas, que por lo general es muerto, como lo acabas de expresar, pues con el hombre polilla sucede lo mismo. Creo que la aparición de él está precedida de este tipo de eventos catastróficos, Mauro. Raúl, cuando hablábamos ahorita cuando socializábamos, el podcast ahora antes de grabar, hablamos acerca de la riqueza de la mitología de cada localidad, la mitología local como tal, y tú nombras algo que parece muy gracioso, que suena chistoso,
pero en el Valle del Cauca se habla del pollo maligno. Sí, podría ser un críptido, pero es más que todo un ser mitológico. Y así me imagino que en diferentes regiones siempre van a existir este tipo de mitos o de... Mauro, pero también. Llegando pues como a las conclusiones finales para ir cerrando este capítulo, a mí me parece y es apasionante, y yo he visto videos, he escuchado muchos podcasts también y muchos temas acerca de la criptozoología porque me llama la atención, ¿cierto? Estos animales que no podemos descartar que puede que existan. Entonces, cuando vos haces un repaso exhaustivo de las especies de animales desconocidas que habitan en los lugares más recónditos e inexplorados del planeta Tierra, pues te das cuenta que la Tierra, aunque ha sido explorada en gran parte, todavía hay lugares que no han sido 100% explorados. Entonces es importante que la moderna zoología cubra toda la Tierra y descubra todas las especies. No sé si has escuchado, por ejemplo, que acá en Colombia, estamos hablando en el Chocó colombiano, que es una selva también tropical, no encontraron hace por ahí como 10 años una cantidad de especies de ranas y de animales que no se conocían, ¿no? No, y cada momento tú escuchas la noticia de que se descubre una nueva especie. Ajá. Y Raúl, para de pronto no ser tan duros y darle también un lugar de más reconocimiento a la criptozoología, debemos entender lo siguiente, y es que sí estamos siendo acompañados por criaturas que en realidad podríamos decir que son quimeras. Mauro, usted me estaba hablando ahora de quién. Y hablemos del ornitorrinco. El ornitorrinco es el animal más extraño. Eso es un críptido. No es un críptido porque ya sabemos que es real. Pero lo es que perfectamente pudo serlo en un momento determinado. No, ni siquiera críptido. Tú dijiste el término que es. Una quimera. Es que es extraño. Como un grifo. Es muy extraño. Es demasiado extraño. Bueno, tiene pico de pato. Tiene pico de pato. Mamífero y pone huevos. Tiene un espolón venenoso. Tiene un espolón venenoso. Tiene una cola aplanada. Tiene membranas en las patas. Es que es una cosa demasiado extraña. No, alguien llegó a decir que era como una aberración de la creación. Y mira que así como pasa con el ornitorrinco, ¿qué me dices también? Hasta hace muy poco, Raúl, cuando se hablaba... ¿Hoy llegaste a oír hablar del diablo rojo? ¿Del diablo rojo? Sí. No. Le llamaban diablo. ¿El calamar gigante? Al calamar gigante. Bueno. Y fue un ¿cómo es? Pues llegó a ser críptido. Críptido durante mucho tiempo, sí, hasta que... ahora ya se sabe que es un animal real. Se sabe que es real, de que existe y que tiene unos enfrentamientos bien tremendos con los cachalotes, creo. Sí, claro. Ahora vamos también con el okapi. El okapi también llegó a ser un animal que era pues muy extraño en África. ¿O qué me dice el dragón de Komodo? Estos animales que tú estás diciendo, en algún momento llegaron a tener el nombre, digámoslo así, de críptido, hasta que ya pues se hicieron públicos los descubrimientos de este animal, ya los grabaron y todo, pero pasaron de ser animales casi que críptidos y mitológicos a ser animales reconocidos por la zoología, Mauro. Sí, señor. Bueno, Raúl, vamos llegando entonces ya al final de este episodio. No quiero despedirme sin recordarles que nuestro correo electrónico es kfecoloquio@gmail.com. A mí me parece que es importante siempre insistir al final en nuestro correo, porque muy chévere que nos puedan escribir y nos puedan proponer temas. Que también nos escriban en comentarios, sobre todo los amigos de cada una de estas regiones que nombramos el día de hoy, y que nos comenten acerca de lo que hablamos hoy, de si es cierto, si lo que piensan, la opinión, la opinión es muy valiosa para nosotros y además nos ayuda mucho, Raúl. A los que nos oyen, no olviden suscribirse, darle a me gusta, y Raúl y oyentes, nos escuchamos en un próximo episodio. Mauro, hasta pronto. Y oyentes, hasta pronto. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.